Para hablar de uno cuando habla de violencia doméstica por lo general o de ayuda, más que nada siempre hablamos de la mujer, de los niños, porque son las personas más vulnerables ante determinadas situaciones. Pero hace unos meses la Intendencia de Montevideo implementó una línea telefónica de ayuda a los hombres mayores de 18 años. Y por este tema recibimos a integrantes de la Intendencia de Montevideo. ¿Cómo les va? Muy bien, buenos días. Solana, muchas gracias por la visita. Víctor, muchas gracias por la visita. Bueno, Néstor, no, Néstor Rodríguez. Néstor, perdón. ¿Qué evaluación se hace de esta línea que, como yo decía, ¿no? Por lo general uno hablamos de vulnerabilidad más que nada de las mujeres, más que nada de los niños, pero hay hombres también que necesitan de la contención y de la ayuda? Sí, bueno, nosotros desde la Intendencia de Montevideo tenemos, como bien decís, programas de atención a mujeres, no solo en situación de violencia, sino en general, desde hace muchísimos años. Tenemos también desde hace más de 12 años un programa de atención a hombres que ejercen violencia, pero en este caso es una línea de escucha telefónica para hombres que no necesariamente son hombres que ejercen violencia, porque justamente nos interesa no colocarlos desde el lugar de los varones como igual agresores, si bien como ustedes decían, cuando hay ejercicio de la violencia, a mujeres, niños, niñas y adolescentes, principalmente quienes ejercen esa violencia son los hombres, pero nos parece muy importante que para seguir contribuyendo a la igualdad de género también tengamos en cuenta, bueno, cuáles son aquellas necesidades, problemas que tienen los varones en cómo se sienten, en su estado de ánimo, en sus emociones, en su salud, en el vínculo que tienen con sus relaciones más cercanas, con sus parejas, con sus hijos, qué hacen cuando procesan una separación, cuando tienen un duelo, cuando pierden el trabajo. Y realmente no había hasta ahora experiencias de este tipo, por lo menos desde el Estado, en Uruguay. Entonces, bueno, la Intendencia junto con la Facultad de Psicología hacemos un acuerdo para tener una experiencia piloto, que bueno, en este caso hace 4 meses que la venimos desarrollando, y la verdad que estamos muy contentos con los resultados porque los hombres llaman, y eso quiere decir que la necesidad que se necesita, se sienten contenidos. Después Néstor va a explicar con más profundidad, pero las llamadas son llamadas respetuosas, pertinentes y que además son extensas. Por lo tanto, hay una... ¿Que generan intervenciones? Sí, no es una línea terapéutica, pero es una línea de ayuda, de escucha, de derivación, de orientación también, de orientación, supongo, ¿no? De contención. Claro. Y muchas veces, pese a que inicialmente no estaba propuesto, los varones vuelven a llamar. Y en algunos casos se convierte también en una referencia para ellos en la situación que están atravesando. Por lo tanto, la verdad que la evaluamos como muy positiva, y sobre todo en este convenio que tenemos con la facultad tenemos 3 principales objetivos. Por un lado es la respuesta concreta a los varones, por otro lado es esto de poder generar conocimiento y saber, bueno, quiénes llaman, de qué edades, qué tipo de cosas están planteando, y por otro lado también participan estudiantes, y en ese sentido tiene un proceso formativo en el marco de la Universidad de la República, y también eso nos parece bueno que quienes egresan puedan tener también una formación en estos temas. Estimo que la violencia debe ser más, quizás más psicológica, ¿no? O las llamadas deben ser de todo tipo. Uno capaz que le cuesta más entender, no sé, una violencia de tipo físico, aunque pueden haber capaz que algunas patologías que pueda tener el hombre que de alguna manera lo ponen en una situación mucho más vulnerable, pero estimo que, no sé, se me ocurre algo con frecuencia, puede ser un momento de separación, el tema con los hijos, o no poder ver los hijos, o violencia capaz desde ese lugar. No sé, en esta experiencia de 4 meses, ¿qué es lo que han detectado ustedes? Sí, nosotros, como bien explicaba Solana, el servicio apunta a una serie de temáticas en distintas áreas, dentro de los cuales se encuentra salud, cuestiones vinculares, relacionamiento con los hijos, temas, procesos de duelo, desempleo. Es decir, ha sido como muy variada. Actualmente, cuando nosotros hicimos el procesamiento de los datos para estos 4 meses iniciales, o sea, para tener una idea, el servicio ha atendido a cerca de 170 personas, 148 hombres que han llamado por primera vez, digamos, que se computa un primer registro, digamos, de llamada. El promedio de edades anda más o menos entre 35 y 55 años, ¿no? Ese es el rango, con un promedio de 48 años. Porque también eso nos va diciendo ahí un poco, también atándolo con las problemáticas. Y después las problemáticas prevalentes son sí separaciones, por ejemplo, de parejas heterosexuales, niveles de conflictividad sin entrar en situaciones de violencia,
Y después situaciones de violencia, obviamente, ¿no? Dentro de lo que es esas cuestiones de pareja o expareja. Y después tenemos temas de salud, ¿no? Que eso también nos sorprendió porque en realidad aparecen cuestiones vinculadas, preocupaciones vinculadas al tema de salud y autocuidado. Hay un fuerte componente también de consultas vinculadas a salud mental, ¿no? Lo cual nosotros desde Facultad de Psicología, en concreto el programa de género, que es el programa de Yo Integro, ya lo venimos viendo por otras experiencias, en donde se sabe que los temas de salud mental, que es un gran debe para nuestra sociedad y para el Estado, eso es un fuerte componente que aparece también como demanda, ¿no? Es decir, bueno, necesito un espacio para hablar de las cuestiones que me pasan. Después el tercer área de problema es el tema de empleo, vinculado a falta de empleo, sobre todo. Y después aparecen procesos de duelo, ¿no? Que ahí cuando uno hace el corte transversal, digamos, por las cuestiones más generacionales, de edades, uno encuentra que hay algunas problemáticas que están asociadas al momento vital en el que se encuentran. Claro. En general, hay una cuestión que es bastante transversal, que es el tema de la soledad, ¿no? Sobre todo... ¿La mayoría son que viven solos, los que hay llaman? un alto porcentaje de hombres que viven solos, por eso es una de las cuestiones que se consulta. Y ahí, más allá del vivir solo, hay un componente que tiene que ver con la vivencia de soledad, ¿no? De sentirse solos y de no tener con quién hablar. Exacto. Que a lo largo de la vida se va agudizando más. Nosotros un poco, como decía Solana, hemos recibido consultas de hombres, llamadas de hombres, que llaman 2 o 3 veces por semana. Porque necesitan. Es el espacio de desenchufe, Claro. que dicen ellos. Yo hablar con ustedes es un desenchufe para mí. Porque en realidad cuando uno empieza a rastrear, uno encuentra que son hombres que han quedado solos por el fallecimiento de seres queridos y bueno, también va poniendo sobre la mesa las demandas que como sociedad, las necesidades que como sociedad y Estado tenemos. ¿Y cuánto duran esas llamadas? El promedio está siendo de 30 minutos. ¿no? Van desde llamadas... Como un terapeuta, o sea, porque uno... Sin querer serlo, ¿no? Sin querer serlo. Sin querer serlo, porque no es el objetivo y eso es importante. Nosotros siempre tratamos de remarcarlo, que no es el servicio para poder ajustarlo justamente a los objetivos que tiene, ¿no? No es una atención psicoterapéutica, más allá que el equipo está integrado por 3 psicólogos y un trabajador social. Pero sí, hemos tenido llamadas, para que tengan una idea, que va desde 5 minutos, que es decir, que es una cuestión de búsqueda de información, orientación y se resuelve, hasta llamadas que han durado, bueno, el otro día lo decíamos en la presentación, que eso no entró, digamos, en la evaluación, pues fue posterior a los 4 meses, un operador tuvo con un hombre hablando 1 hora 50 minutos, ¿no? Por el momento de crisis en el cual se encontraba, entonces ahí se lo trató como de normalizar, digamos, de compensar anímicamente y después trabajar algunas cuestiones más también. ¿Hacen algún trabajo de articulación? Porque uno se pone a pensar, obviamente, en el número de personas que están en esta propuesta, que es muy nueva, que todavía quizás no tenga el conocimiento. Esto va a ir en aumento, sin lugar a dudas va a ir en aumento, y de alguna manera, o sea, no tienen esa acción terapéutica ustedes, pero bueno, evidentemente son quienes recepcionan la situación y de alguna manera tienen que favorecer la articulación, no sé, con el prestador de salud o con alguien a los efectos de que esto siga, ¿no? No termine ahí en esa llamada telefónica. ¿Cómo se trabaja en eso? En realidad nosotros venimos tratando de trabajar, o sea, todo el servicio tiene 3 componentes, que es de escucha, intervención y derivación eventualmente, ¿no? Intervención, orientación, derivación. No todos los casos se derivan, obviamente, ¿no? Ahí depende también un poco de la valoración de riesgo que se haga. Hay situaciones que son de alto riesgo, obviamente, en donde ahí está protocolizado qué acciones son las que se desarrollan. Y después cuando aparece esta demanda de determinados problemas, como puede ser el tema de salud mental, ¿no? Hubo falta de empleo, entonces ahí lo que se trata de hacer es conectar con los servicios existentes. Sí. Como servicio nuevo, en realidad nosotros, obviamente, un poco lo hablamos la otra vuelta con la Intendencia, todavía el servicio no forma parte, digamos, como de la red existente a nivel departamental. ¿Y hay un seguimiento posterior? Me imagino que en algunos casos puntuales debe haber un seguimiento, si se derivó a un centro asistencial o no, ante situaciones graves, me imagino. Sí.
hay un seguimiento posterior. Las situaciones, esto es algo que hemos ido también ajustando con la propia experiencia, porque en un primer momento el servicio no estaba pensado para hacer seguimiento, salvo en las situaciones de alto riesgo, que eso sí se había establecido, que el alto riesgo implica una situación de riesgo vital para sí mismo o para terceros. Entonces ahí sí se establecía un seguimiento posterior, inmediato, ¿no? Para saber si ese riesgo había disminuido efectivamente, si se había mantenido a lo largo del tiempo. Después lo que se empezó a implementar fue en algunos casos puntuales, sí se hace un seguimiento, sobre todo para saber cuál fue la respuesta, si se lo derivó a determinado lugar, cuál fue la respuesta de ese lugar, ¿no? Entonces de esa manera, no para monitorear el lugar obviamente, ¿no? Sino digo, más que nada como para agarrar y ir viendo la eficacia que se tiene en las derivaciones y las intervenciones. En este 1950, 51, 51, ¿no? Es el número. ¿Pueden llamar terceras personas, por ejemplo? ¿No la persona involucrada? Sí, pueden llamar terceras personas. Además de estos hombres, han llamado familiares, personas allegadas, pero también han llamado personas de organizaciones que trabajan con hombres y que, bueno, y que requieren como hacer consultas. Lo otro importante es que la llamada es confidencial, o sea, lo que se habla ahí queda ahí, pero además la persona, si bien se le piden datos, por un lado, para la cercanía en la comunicación, de cómo le gustaría que lo llamaran por el nombre, pero la persona no tiene por qué dar datos si no lo quiere, y eso también es importante para que se sientan también seguros en ese espacio de confianza. ¿Funciona la línea? ¿En qué horario? ¿Se puede dejar mensaje? ¿No se puede dejar mensaje? Funciona de lunes a viernes, de 18 a 21. ¿Por qué ese horario? Bueno, estamos probando, porque es una experiencia piloto. Lo elegimos como el horario del fin de una jornada laboral tradicional, y también en un horario que no es tan nocturno, y estamos probando, los hombres llaman, y también está muy asociado a la difusión que se hace del servicio, las llamadas, en esto de que es importante profundizar, que se siga conociendo como una herramienta útil y accesible, y se puede dejar mensaje tanto fuera de hora como también si la línea está siendo atendida por otros operadores, más allá de la cola de la espera, pueden también y ahí devuelven la llamada. Y ahí el equipo se pone en contacto. Evalúa, me imagino, la gravedad de cada llamada para una respuesta más inmediata, ¿o no? En general tratamos de responderlo siempre en las 24 horas hábiles siguientes, ¿no? Sí, o sea, el servicio funciona de lunes a viernes, los días hábiles. Cuando hablamos de situaciones de empleo, ¿no? Que ustedes lo mencionaron dentro de la lista, ahí hacen referencia fundamentalmente, por ejemplo, a situaciones de acoso laboral o de moving, que habitualmente la gente está habituada a hacer cuando lo desea una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, pero acá, por ejemplo, ¿está incluido ahí alguien que sea víctima de acoso laboral o de moving en un trabajo también llaman? Hemos tenido algunas situaciones de hombres que han llamado, se han puesto en contacto por esa situación, sí. No han sido la mayoría, obviamente, ¿no? Lo que ha movido más que nada, sobre todo al inicio, era hombres que se encontraban desempleados. Entonces al principio cuando llamaban, y ahí también en esto de lo que es el servicio y lo que no es, nosotros siempre aclaramos, obviamente el servicio es un servicio de contención psicoafectiva, ¿no? Entonces, sí, no es una agencia de colocación y de empleo. Claro, nosotros lo que podemos, y tampoco es una bolsa de trabajo que uno pueda como derivar de determinados espacios, ¿no? Porque también ahí nosotros en la derivación somos muy cuidadosos y tratamos de derivar espacios que sean de la órbita pública, ¿no? O sea, es decir, de la política pública, no a privados. Entonces ahí también en ese sentido lo que sí aparecía y tratábamos como de dar, digamos, contención es en el tema de lo que les genera a los hombres el hecho de estar desempleados, porque ahí hay un claro corte de género que sobre todo activa esta sensación de bueno, no estoy sirviendo de nada porque no estoy pudiendo cumplir con una de las cuestiones que es proveer económicamente a mi familia, mantenerme a yo mismo, es decir, se mueven otras cuestiones afectivas ahí, ¿no? ¿Hay extranjeros que llaman los residentes en Uruguay? Sí, tenemos hemos recibido varias llamadas de migrantes. Porque la situación de ellos es muy particular. Sí. Exacto, sí. Y ahí se mueven todas las, digamos, estas variables que tienen las personas migrantes, ¿no? O sea, bueno, el desarraigo, ¿no? Hay como un componente afectivo importante que es bien interesante también, porque en algunas partes de América Latina, sobre todo de Centroamérica, hay algunos otros patrones de socialización que son bien diferentes a los nuestros, ¿no? Y ahí lo que vemos es que igual, de todas maneras, el servicio resulta un servicio atractivo, digamos, para que esos hombres puedan desplegar lo que les pasa.
Bien. De lunes a viernes, ¿no? De lunes a viernes de 18 a 21 horas. 21, Ahí bien. tienen siempre estuvo en pantalla el teléfono 1950-5151, así que aquellos que nos estén viendo y bueno, y necesiten. También hay un correo electrónico que es linea.hombres@imm.gov.uy, porque de hecho hay personas que a veces no tienen la posibilidad de tener cómputos, entonces pueden pedir que los llamen, y de hecho se han comunicado con el Servicio de Personas en Situación de Calle y distintas realidades que bueno, que vamos a buscar la manera de poder ponernos en contacto con... ¿La idea es extenderlo en horario o Por la ahora prueba estamos piloto probando. seguimos así? Sí, seguimos así, por ahora está bien, si bien hay momentos en que hay muchas llamadas, después hay momentos donde no tanto, entonces por ahora estamos siguiendo evaluando que siga funcionando en esta modalidad. La verdad que excelente, ¿eh? Solana Quesada, Néstor Rodríguez, muchas gracias por la visita, un placer recibirlos en Gracias 8am y bueno, ahí tienen el teléfono, aquellos que necesiten de la ayuda, sin duda hay un oído luego y los pueden guiar. Muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Un placer.